Bendiciones, mi hermano. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del libro del Levítico, capítulo 13, versículo 1 y siguiente. Y dice: Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: Cuando uno tenga en la piel tumor, úlcera o mancha blancuzca reluciente, si se forma en su piel una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, tiene lepra en la cabeza. El afectado por la lepra llevará la ropa rasgada y desgreñada la cabeza. Se tapará hasta el bigote e irá gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la lepra quedará impuro. Es impuro y vivirá aislado. Fuera del campamento tendrá su morada. Lectura tomada del libro del Levítico, capítulo 13, versículo 1 y siguiente. La lepra es una enfermedad que en esos tiempos no tenía cura. Hoy la historia es totalmente diferente. Hoy, gracias a los avances de la medicina, la lepra física tiene tratamiento y cura. Pero en ese entonces, Moisés y Aarón, como líderes de ese pueblo tan numeroso, dice la lectura, más de 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, habían salido en ese éxodo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés y Aarón lidian con una serie de dificultades y adversidades que se pueden presentar. Hemos escuchado muchos de esos acontecimientos en audios pasados, pero hoy nos encontramos con específicamente el de una enfermedad que era muy contagiosa, como era el de la lepra. Y vemos cuál era el actuar de Moisés y de Aarón como líderes en el pueblo. Cuando alguien nos cuenta la lectura, se le presentaba lepra, era analizado por Aarón minuciosamente, que era el sacerdote, o alguno de sus hijos. Era analizado y se declaraba como leproso, lo cual se le hacía una persona impura, es decir, que no podía estar con las demás personas, ya que era una enfermedad muy contagiosa. Se le declaraba impuro, y no solamente eso, sino que este hombre debía usar ropa rasgada, ¿sí? Taparse todo, hasta solo se le podían ver los ojos, e ir gritando que él era impuro, impuro. Dice además que era sacado del campamento, sacado de la ciudad y puesto en un lugar a solas. Entre comillas, el quedar con lepra en ese tiempo era una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque una enfermedad tan contagiosa, tan infecciosa, porque son úlceras en la piel, y estaba esta persona expuesto a la intemperie, sin cuidado alguno de nadie, porque estaba prohibido que alguien se acercara a un leproso. Entonces, esta persona prácticamente estaba siendo condenada a morir en el exilio. Estaba siendo condenada a morir en la soledad, porque él pues se rascaba él mismo, y al rasgarse con la suciedad que tenía en sus dedos, en sus uñas, iba infectando aún más esa herida. Y con el tiempo pues estas personas, se conoce que poco eran las que se sanaban. Entonces terminaban muriendo en el desierto, en una cueva, lejos de sus parientes, de sus familiares, a causa de la lepra, porque este era el proceder para esta enfermedad. Moisés lo hacía con la intención de que la lepra no se propagara aún más en este pueblo. Tenía buenas intenciones
de salvaguardar la integridad física de su pueblo, ¿sí? Pero aunque tuviese muy buenas intenciones, el hecho no cambia, ¿no? De que se estaba condenando a una persona al exilio y al mismo tiempo era una sentencia de muerte, prácticamente. Hoy en día, pues la historia cambia, ¿no? Hoy en día todos sabemos que los avances científicos han permitido que esta enfermedad tenga cura. Pero aunque todo ha avanzado, nosotros como adultos responsables, como miembros visibles de una familia, también por ahí nos malacostumbramos a dar dictámenes que con el tiempo se convierten como en una sentencia de muerte. ¿Cómo así? Pues a veces escuchamos decir, no, él es el patito feo de la familia. O por decirlo de alguna otra manera, él es la oveja negra de la familia. Hasta en las grandes familias se ve eso. Este tipo de expresiones terminan encasillando a ciertas personas de nuestra familia en un estereotipo de maldad. Sí, todos sabemos que científicamente está comprobado que el cerebro humano está en su etapa de mayor aprendizaje de los 0 a los 7 años. Es la etapa de mayor aprendizaje. El cerebro sigue aprendiendo durante toda nuestra vida, pero la mayor parte de aprendizaje está en ese lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo nuestros hijos, nuestros infantes, son como una esponja que absorbe todo lo que ven y escuchan de nosotros los adultos. Nosotros nos convertimos en esos referentes de los infantes que nos rodean. Nos convertimos en los héroes de esos infantes, pero al mismo tiempo nos convertimos en los villanos de los niños que nos rodean. Entonces, cuando se nos salen de alguna manera alegórica este tipo de expresiones, él es el patito feo de la familia, él es como la oveja negra de la familia. Cuando se nos salen este tipo de expresiones cerca de nuestros hijos, ellos absorben eso y sin darse cuenta su cerebro lo está procesando y termina creyéndose que él es así. Terminamos estigmatizando a esa persona, a ese infante, y lo condicionamos a actuar de esa manera. Sí, somos unos irresponsables a la hora de hablar. No le colocamos freno a esa mal llamada diarrea verbal que nos ocurre cuando estamos reunidos con nosotros los adultos y no nos damos cuenta que hay unos grandes observadores y auditores a nuestro alrededor como son los infantes. Debemos tomar responsabilidad y no andar lanzando este tipo de expresiones que lo único que va a hacer es condicionar a nuestros hijos, el futuro de nuestra familia, a actuar de una manera o de otra. Cuando yo era niño en televisión había una serie de comerciales donde motivaban a los adultos a siempre estimular de una manera positiva a los niños y reprendían a los adultos que de una manera castigaban verbalmente a sus hijos, como decían, por ejemplo, tú eres un bueno para nada, tú todo lo haces mal. Entonces, en los comerciales de televisión existían, en vez de decir eso, tú eres inteligente, tú puedes, tú lo puedes lograr. Entonces, en la época cuando yo era infante, había este tipo de comerciales. Hoy quizás, pues yo no veo mucha televisión, pero me imagino que todavía estarán, ¿no? Pero si no lo dan, tú y yo somos adultos responsables y debemos ser veedores de lo que decimos, delante de quién lo decimos, porque esas esponjitas que están a nuestro alrededor, como los niños, como los infantes, están absorbiendo. Y este cerebro que tenemos aquí, que la ciencia humana no ha alcanzado a definir al 100%, es un motor que nos impulsa toda nuestra vida. Y como dije ahorita, de los 0 a los 7 años es la mayor etapa de aprendizaje de él. Es donde más absorbe información.
Por eso es que a veces cuando los niños se crían con los abuelos, los niños terminan hablando como los abuelos. Sí, porque el cerebro está absorbiendo en gran proporción toda esa información, la procesa y de ahí para allá se colocan las bases de la personalidad de cada infante de hoy en día. De los 0 a los 7 años se están estableciendo los cimientos de la personalidad del ser humano. Entonces nosotros como adultos responsables tenemos que saber lo que vamos a decir delante de ellos y no estar lanzando por ahí de una manera muy literal. Él es el patito feo de la familia. Él es la oveja negra de la familia. No. Nosotros tenemos el poder en la palabra de ir condicionando a nuestros hijos, a los infantes que nos rodean, de manera positiva para que ellos sean un ente de cambio donde quiera que se encuentren, para que ellos sean referentes de buenas acciones. ¿Cómo? En la medida en que tú y yo somos responsables de nuestras palabras, en la medida en que tú y yo somos responsables de lo que decimos delante de ellos. Lo que leímos ocurrió en la época de Moisés. No contaban con la ciencia, el medicamento necesario para curar la lepra y se condenaba sin querer a esta persona a la muerte. Era una sentencia de muerte porque era una enfermedad muy contagiosa y se le enviaba al desierto a que estuviera solo. ¿Sí? Allá había otros leprosos, entre leprosos se rascaban porque esas heridas generaban bastante comezón y terminaban perdiendo un dedo y en fin, ¿sí? Todo lo que la lepra abarca. Y era prácticamente una sentencia de muerte. Pero hoy en día nosotros de una manera deliberada estamos lanzando sentencias de muerte a nuestros hijos, condenándolos y condicionándolos a actuar de una o de otra manera. O cuando decimos, no te juntes con ese niño porque ese niño tal cosa. Estamos estigmatizando a ese joven, a ese niño, porque de una u otra manera actúa, pero ojo con lo que hacemos, ojo con lo que decimos. Nuestra lengua tiene el poder de bendecir, pero al mismo tiempo de maldecir. Con nuestra lengua podemos edificar, pero al mismo tiempo podemos destruir. Podemos edificar una personalidad fuerte, robusta en la fe, que tiene la capacidad de afrontar cualquier problema y dificultad que se le atraviese, o al mismo tiempo tenemos el poder de construir una personalidad tan frágil que con el simple cambio de clima terminan en el suicidio, que a la primera depresión, que a la primera situación difícil, toman la peor decisión de suicidarse. Nosotros hoy en día, adultos responsables y sobre todo cristianos comprometidos, tenemos el poder de edificar sobre cimientos fuertes la personalidad de nuestros hijos o la fragilidad de ellos. De nosotros como adultos cristianos responsables depende. No estemos por ahí diciendo, este es el patito feo de la familia, esta es la oveja negra de la familia. No. Digamos, este es el empresario de la familia, este es el médico de la familia, este es el emprendedor de la familia, este es el echado pa'lante, este es el berraco, este es el entusiasta, este es el pintor, el cantante. Digamos siempre palabras positivas y sembremos en nuestros hijos actitudes que los terminen convirtiendo en ejes de cambio y en referentes de buenas acciones donde ellos vayan. Esa es nuestra tarea. Así que, querido hermano, levántate, maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día grande. Hoy es un día bendecido por Dios.